Damos gracias a Dios por la oportunidad de estar en este bonito lugar para exaltar el santo nombre de nuestro Padre Celestial. Nos hemos gozado con estos bonitos cantos, amén, que nuestros hermanos han traído. Y cuando yo los empecé a escuchar tocar, yo decía, así se empieza, amén, bendito el nombre de Jesús. Con el deseo de querer adorarle, con el deseo de querer exaltarle y querer bendecirle, bendito el nombre de Jesús. Mi nombre completo es Carlos Sánchez Morales. Y soy originario de Ciudad Valle, San Luis Potosí. Actualmente vivimos en la ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas, y tenemos 23 años de conocer al Señor como nuestro Salvador. Bendito el nombre de Jesús. Quiero compartir una porción bíblica, un texto bíblico antes de empezar a compartir acerca de nuestro testimonio, que está en el libro de los Romanos, en la carta a los Romanos, en el capítulo número 6, versículo número 4. Y esta porción bíblica declara de la siguiente manera, en el nombre del Señor. Dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Aleluya. Gloria a Jesús. Santo es nuestro Dios. ¿Puede ocupar su lugar en esta hermosa hora? Yo quisiera en esta hora compartir acerca de cómo el Señor, gloria a Jesús, rescató mi vida del mundo. Bendito el nombre de Jesús. Bueno, hace ya algunos años atrás que el Señor, gloria a Jesús, nos permitió llegar a la ciudad de Tampico, Tamaulipas, a vivir. Como le decía, soy originario de la Huasteca Potosina. Yo nací el 4 de noviembre de 1983 en Ciudad Valle, San Luis Potosí. Mis padres se trasladaron a la ciudad de Tampico, Tamaulipas, y ahí radicamos por un buen tiempo. Es por eso que algunas de las personas que a veces no logran ubicar muy bien en cuestión al origen del hermano Charlie Morales, dicen. Porque algunos cuando voy a sus congregaciones a predicar me presentan como el hermano que viene de Tampico, ¿verdad? Pero porque gran parte de mi vida viví ahí, en esa ciudad. Fue allí en donde el Señor me permitió desarrollar mi niñez, mi adolescencia y gran parte de mi juventud. Voy a empezar a compartir acerca de mi testimonio, diciéndoles que desde muy pequeño, el más grande anhelo de mi corazón, gloria a Jesús, siempre fue tener un padre amoroso. Tener un padre amoroso. Alabo y bendigo a Dios por la vida de mi padre, gloria a Jesús. Aunque hace tiempo atrás, cuando no conocíamos de su santa palabra, cuando no conocíamos el evangelio, ciertamente mi padre estuvo ahí muy presente y marcó mi vida, gloria a Jesús, de dos formas muy distintas. La presencia de él como un padre proveedor me marcó como quizás la de un niño al que no le faltó nada en la vida. Mi padre siempre fue un muy buen proveedor. Él proveía para el hogar, él proveía para mi vida personal, para mi desarrollo. Y cuando yo anhelaba algo, pues él siempre estaba dispuesto, ¿verdad?, a cumplir el deseo de mi corazón. Lo triste era que papá, él era un padre que si yo le pedía un regalo, él me lo daba, pero no se tomaba el tiempo para disfrutarlo conmigo. Papá siempre fue un muy buen proveedor en todos los aspectos, pero él me limitó solamente a conocerlo de esta manera. Y siempre anhelé tener un padre que me demostrara mucho cariño. Yo veía la relación de algunos niños con sus papás y yo deseaba que mi padre fuera así conmigo. ¿Por qué no había esa relación? No lo sé. Quizás porque, ¿verdad?, en nuestra cultura no está a lo mejor a veces muy bien visto, no se da que los varones sean muy afectos o sean muy dados a demostrar afecto, a demostrar cariño. Pero yo lo anhelaba, lo deseaba. Y transcurrió, gloria a Jesús, mi niñez, en el que vi ciertos cambios. Y aunque me sentía realmente algunas veces
muy conmovido por la relación que había con los padres de otros compañeros, en mi corazón, dentro de mi mente, se gestaba esa cuestión, esa pregunta: ¿cuándo será que yo voy a poder ver o tener un padre así? Lo anhelaba desde pequeño. Y lo único que yo tenía en mi mente era el recuerdo de un varón que me trataba con palabras fuertes, que me regañaba, que a veces me gritaba de un tono muy, muy exagerado, ¿verdad? Y empecé a vivir, a crecer con miedo de llegar a ser un hombre también como yo veía a mi papá. Empecé a crecer con miedo a los hombres, con miedo de los hombres y sobre todo con un gran pesar, con un gran miedo de llegar a ser un hombre igual. Cuando veía esos recuerdos o cuando traía todas estas cosas a mi mente, era imposible no llegar a pensar que algún día iba a convertirme en uno. Y el más grande anhelo de mi corazón y deseo era no ser igual. No quería ser igual. Yo no recuerdo quizás haber tenido un momento de mucho amor y mucho cariño con él. Fue con el paso del tiempo cuando nacieron mis hermanas. El Señor me permitió nacer a mí primero, soy el primogénito de la familia. Y fue con el paso del tiempo cuando nacieron mis hermanas que yo vi que su corazón se empezó a ablandar. Y lo empecé a ver como un padre amoroso, cariñoso, que se da el tiempo de estar con sus hijas. Y veía que mis hermanas podrían disfrutar de ese cariño, de algo que yo anhelaba y que no tuve. Pero agradecía de todos modos, porque yo decía que tenía una familia en donde estaba papá, mamá, mis hermanos, y que yo decía no me hace falta nada más. Mi vida empezó a desarrollarse, empezó a crecer y conocí lo que es el sufrir del bullying. En la primaria, cuando empecé a estudiar, ¿verdad? Empecé a ver que ciertos niños me mostraban cierto rechazo. Y con el paso del tiempo me di cuenta que era más afecto a que se juntaran conmigo las niñas que los niños. Y entonces empecé a sufrir de un bullying, de lo que hoy se refiere al maltrato psicológico. Y pues los niños empezaban a rechazarme, a hacerme a un lado. Yo empecé a tener ciertos pensamientos en mi mente, en mi corazón, confusos, sobre el por qué podía hacerme más afecto al cariño, a la amistad de una niña que de un niño. Y desarrollé mi vida de esta manera, con una inocencia y sin pensar que lo que estaba haciendo me iba a traer grandes consecuencias con el paso de los años. Entiendo que esa cercanía con las mujeres, esa cercanía con las pequeñas, con las compañeras, me empezó a provocar un grande problema de identidad. Cuando salgo de la escuela y entro a la secundaria, el bullying aumentó de tamaño, aumentó de nivel. Y fue entonces cuando empecé a darme cuenta que yo realmente así pensaba diferente, sí actuaba diferente, yo me sentía diferente. Alguna vez algunos compañeros me recomendaron asistir con un psicólogo y este psicólogo me motivaba, ¿verdad?, a aceptar una cuestión que yo en mi interior siempre rechazaba. Porque me decía, tu problema es identidad de género. Pero yo me resistía, hermanos, a poder aceptar algo que me decían, porque yo veía mi cuerpo y yo decía siempre, soy un hombre, nací hombre, tengo cuerpo de hombre, me gusta ser hombre. Cuando algunas personas me preguntan acerca de mi pasado, acerca de cómo incursioné en el mundo, algunos creen que yo anduve por ahí utilizando ropa femenina. Pero lo cierto es que nunca pasó por mi mente el deseo de vestirme como una mujer.
Porque muy en el interior y muy en el fondo de mi ser y de mis pensamientos, yo entendía que Dios me había creado un hombre y que yo había hecho, gloria a Jesús, de mi vida quizás otra cosa, pero Dios me había creado hombre. Crecí en una familia muy religiosa. Mi madre me transmitió todos los conocimientos de la religión donde ella se encontraba. Y aún ahí, desde que me dieron mis primeras lecciones con respecto a la Biblia, podía entender que Dios había creado a Adán y a Eva en el huerto del Edén. Y que los primeros seres humanos que Dios había creado eran solo un hombre y una mujer y que no había más. Y eso no necesitaba que nadie más me lo externara, nadie más me lo expresara, nadie más me lo enseñara. Yo podía entenderlo porque me lo estaban enseñando. Éramos una familia muy religiosa. Pero ni la religión pudo detener todo el caos y todo el frenesí y todo lo que se iba a desencadenar cuando yo entrara a mi adolescencia. Durante mi niñez sufrí un intento de violación. Gracias al Señor porque protegió mi vida y una persona llegó a defenderme. Casi siempre los agresores que llegan a la vida de un pequeño, de un menor, siempre están o cerca de la familia o dentro de la familia, dentro del vínculo familiar. Y esta era una persona muy cercana a nuestra familia. Y agradezco a Dios que haya llegado una persona a defenderme para no haber tenido que sufrir tan terrible experiencia. Experiencia de la cual el Señor me libró en una ocasión siendo niño. Pero cuando llegué a mi juventud, llegó el segundo intento. Tenía yo 15 años cuando vino el segundo intento y alguien intentó agredirme en mi cuerpo. Cuando alguien quiso, gloria a Jesús, agredirme de esta manera. Yo empezaba a sentirme cada vez más confuso en el por qué había tenido que ser víctima de estos dos intentos. La confusión se empezó a hacer más grande. Y cuando entro a la preparatoria, encuentro un mundo completamente diferente y encuentro una oportunidad completamente diferente de disfrutar de lo que está precisamente allá afuera. Porque mientras que era menor, mientras que era un adolescente, mientras que era ya un preadolescente, me sentía muy amarrado a los lineamientos, a los parámetros, a la disciplina del hogar. Pero cuando entré a la juventud, empecé a darme cuenta que había un mundo del cual yo podía disfrutar. Y ese mundo era más perverso de lo que yo podía imaginarme. Cuando cumplí los 16 años y entré a la preparatoria, ahí, motivado por mis compañeros de escuela, empecé a incursionar en el sexo. Tenía 16 años cuando tuve mi primera relación sexual. Motivado por los jóvenes, motivado por los compañeros que me decían: este es un tiempo oportuno para que tú conozcas, para que tú sepas de algo que te estás privando. Esa misma consejería, mala consejería, me llevó a estar por primera vez en un antro, en una discoteca, en un bar, en algún lugar en donde empecé a darme cuenta que me estaba perdiendo de una diversión que ahora podía disfrutar siendo ya un joven. Con esa libertad, ¿verdad? Y cuando llegaron los 18 años, ¿verdad? Tuvimos la oportunidad de poder ir por aquí y por allá libremente. Gracias, hermano. Y no había nadie que me atara, no había nadie que me frenara, no había nadie que me impidiera el ir, el incursionar, el descubrir. Creo que Dios, en su infinita misericordia, mientras mi vida se desarrollaba en el mundo, también permitió que hubiera buenas personas que me aconsejaran, que me pudieran dar consejos, que me pudieran decir una palabra que tratara de orientar mi vida. Muchas veces fui evangelizado. Muchas veces me hablaron de la palabra de Dios. Muchas veces alguien trató conmigo y me dio
un folleto, un tratado. Alguna vez pasaron por allá a compartir una porción de la Biblia. Y era una persona que yo recibía, me gustaba escuchar. Pero había algo, yo creo que Dios quería todavía permitir para que su nombre fuera exaltado, fuera glorificado, fuera honrado a través de este humilde servidor. Llegados a los 18 años, intenté hacerme daño a mí mismo. Intenté escapar por la puerta falsa, como dicen por ahí. Porque mi vida llena de confusión, llena de traumas, llena de desprecios, llena de críticas, de señalamientos, confusa porque ahora podía ver que no solamente podía llegarme a los hombres, sino que también no tenía ningún problema para relacionarme con las mujeres. Y tan metido en un mundo de sexo, de drogas, de libertinaje. Había un descontrol completo en mi vida, con los intentos, ¿verdad?, de atacar mi vida, con los intentos de morir, de escapar por la puerta falsa, las malas amistades, la falta de relacionarte con la sociedad, porque la sociedad es cruel, te señala, te critica, te juzga, te hace a un lado. 2 veces intenté hacer algo en contra de mi persona, pero fue cuando cumplía los 18 años, precisamente también, y en medio de un tiempo de mucho dolor, porque mi relación con mi padre se había dañado, porque la relación con mi madre ahora se había dañado, porque no había esa confianza, porque ya tenía problemas en mi escuela, ya tenía problemas en la sociedad, porque ya no tenía un deseo de vivir. El día menos pensado ocurrió algo que no pensé que ocurriría. Un joven vino caminando a mí por una de las calles de la ciudad de Tampico, y al estar frente a mí me detuvo el paso. Aquel joven era un ex compañero de primaria. Él se había convertido en una iglesia cristiana, y ahora él era cristiano y venía a evangelizarme. Detuvo mi paso y me dijo: detente, tengo buenas noticias de parte de Dios para ti. Yo me detuve, crucé mis brazos e irónicamente le dije: según tú, ¿cuáles son esas buenas noticias que Dios tiene para mí? Y me dijo: Jesucristo te ama y Jesucristo quiere darte una nueva vida. Aleluya. Cuando él me dijo eso, yo sentí una calma, una paz que estaba anhelando en mi mente y en mi corazón. Me decidí a escuchar el mensaje de la palabra que él quería compartirme. Abrió su Biblia y empezó a leerme textos de la Escritura. Empezó a decirme: mira, aquí dice, porque de tal manera amó a Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenarle, sino para que éste sea salvo por él. Y empezó a decirme: mira, Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Jesucristo murió por nosotros. Y me fue dando textos de la Escritura. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y texto por texto de la Escritura estuve escuchando, estuve muy atento, hasta que llegó al final de ese plan de salvación que él me estaba mostrando. Y entonces llegó a la parte en donde dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Yo entregué mi vida al Señor Jesucristo el 31 de marzo del año 2002.
Lo tengo tan presente, hermanos. Lo tengo tan presente y lo recuerdo como si hubiera sido ayer, porque fue un momento inolvidable. Aquel joven lleno de problemas, de cargas, de falta de identidad, con problemas para desarrollarse en la sociedad, con intentos de suicidio. Aquel chico que ya no tenía ganas de vivir, ni tenía un motivo para vivir, y que ya no sabía qué hacer con su vida, estaba encontrando por fin un motivo para vivir. Era el amor que Dios estaba demostrándome a través del Señor Jesucristo, aleluya. Me evangelizaron, empezamos un discipulado, y cuando terminó el discipulado había la necesidad de empezar a congregarnos en una iglesia. Fue un chico de una iglesia el que me evangelizó, pero no llegué a la congregación en donde él estaba. En esos tiempos que incursionaba en las discotecas y en los antros, siempre regresando de esos lugares, pasábamos a comer a un pequeño puesto de tacos que había en el camino. Y ahí ese puesto era atendido por unos hermanitos en la fe. Dos personas que se convirtieron en unos grandes amigos hasta el día de hoy. Y el varón siempre me invitaba a su congregación. Obviamente yo no quería ir. Cuando a la persona le invitamos a ir al templo, la persona no quiere venir. Pero aquel día el Señor le dio una estrategia tremenda a ese varón. Aquel día me dijo aquel hombre: te invito a una fiesta. Y yo me sentí interesado y le dije: de verdad, hace tiempo que no voy a una fiesta. ¿Y dónde es? Ahí por mi casa. Y nos citamos, nos quedamos de ver. Y qué gran sorpresa la mía cuando llegamos al lugar de la fiesta y llegamos a la puerta de un templo evangélico, aleluya. Le dije: ¿este es el lugar de la fiesta? Me dijo: sí, entra porque ya está por comenzar. Nunca antes había estado en una congregación cristiana donde se exaltara a Dios con música tan alegre. Y cuando entré y escuché las alabanzas y escuché los cánticos, a través de la letra de cada alabanza, a través de la letra de cada cántico, sentía que Dios estaba hablándome, sentía que Dios estaba haciendo algo en mi corazón, estaba haciendo algo en mi mente, porque era imposible no llorar, porque era imposible no sentir algo especial, un palpitar especial dentro de mí. Ahora entiendo que era la presencia de Dios, que era el Espíritu Santo, aleluya, que estaba confirmando que Él me estaba esperando de hace mucho tiempo atrás. Empecé a caminar a los 18 años, casi 19 años de edad en el Evangelio. Y Dios mostró su infinita misericordia. Dios mostró, gloria a Jesús, su poder en mi vida. Él empezó a hacer los cambios que el mundo requería y que ninguno de ellos, a través de la psicología o a través a lo mejor de algunas terapias, habían podido lograr. Es que Dios es especialista, bendito el nombre de Jesús, en cambiar. Dios es especialista en tratar los asuntos que tienen que ver con la mente y el corazón, bendito el nombre del Señor. Es que lo que la psicología, la ciencia y la medicina no lo puede hacer, lo hace el poder de Dios a través de la palabra, a través del glorioso Espíritu Santo. Entonces mi vida empezó a cambiar. Comenzó a cambiar mi forma de vestir. Comenzó a cambiar mi forma de hablar, mi forma de expresarme. Comenzó a cambiar mi forma, gloria a Jesús, de arreglarme. Todo empezó a cambiar. Mi forma de vestir principalmente. Y era el cambio tan radical. Porque recuerdo que mi pastor nunca me dijo: no vengas así vestido a la iglesia. O no quiero que vengas de esta manera, no. Pero yo entiendo que mi pastor en aquel entonces oraba por mí y la palabra estaba haciendo el efecto que tenía que hacer en mi vida y en mi corazón. Comprendí que tenía que cortarme el pelo, comprendí que tenía que cambiar mi estilo de vida, mi estilo de vestimenta.
Y el cambio que empezó a hacer el Señor en mi vida fue tan radical que mi madre, cuando me vio llegar por primera vez con una camisa de manga larga a la casa, con una corbata, con un pantalón de vestir, con unos zapatos, me dijo: oye, ¿y dónde es la fiesta? ¿Dónde es la quinceañera? ¿Dónde es la boda? Porque a mí no me han invitado. Y recuerdo que le dije: no, mamá, no hay fiesta, no hay boda, no hay 15 años. No voy a ser el chambelán de nadie. A partir de ahora voy a empezar a vestirme de esta manera porque he entendido que ahora soy parte de un pueblo que Dios ha santificado, que Dios ha salvado. Y voy a empezar a cambiar mi modo de vestir. Lo que Dios había empezado a hacer en mi vida fue de grande bendición porque en mi propio testimonio, con los cambios que yo estaba teniendo, el Señor alcanzó a mi familia. Bendito el nombre del Señor. Nunca entendí cuando me convertí por qué la iglesia raya la escritura. Porque hay muchos hermanos que rayan la Biblia. Pero cuando pasaba por la lectura bíblica, encontré un texto que dice: cree en el Señor Jesucristo y serán salvos tú y tu casa. Inmediatamente agarré una pluma y marqué el texto y dije: ahora lo comprendo. Ahora sé por qué, Señor. Me aferré a esa promesa, me aferré tanto a esa palabra que comencé a orar, comencé a ayunar, comencé a pedirle al Señor para que aquella experiencia maravillosa de transformación a través de la palabra que estaba viviendo yo, también la empezaran a experimentar los míos, también la empezaran a experimentar mi familia. Y Dios fue tan hermoso que a los 6 meses de convertido, el Señor trajo a mi casa a sus pies. Aleluya. Guiados por la experiencia de una conversión y de un encuentro con el Señor Jesús, pero más que nada por el testimonio, por los cambios, por lo que se estaba viendo reflejado en la vida de aquel que decía mi padre: antes no te sacaba de los bares, antes no te sacaba de los antros, antes no te sacaba de las cantinas, antes eras un rebelde, te ibas hasta de la casa, te escapabas por la ventana, no podíamos frenarte y eras un desorden. No te veía en la casa porque Carlos anda en la disco, Carlos se fue al antro, Carlos se fue para acá, Carlos se fue para allá. Pero hoy cada vez que llego a la casa me dicen: Carlos anda en el templo, Carlos fue al culto de jóvenes, Carlos fue a la escuela dominical, Carlos fue al culto evangelístico, Carlos se fue al campamento. Ahora no te saco del templo. Y guiados por la curiosidad y por los cambios que estaban ellos viendo en mi persona, ellos llegaron a los pies del Señor. Conocieron a Jesús como su Señor y su Salvador. Lo aceptaron, lo reconocieron. Y a los 9 meses de convertido, el Señor me tocó con su Espíritu Santo. Qué experiencia más maravillosa, aleluya. Que el poder sentir ese fuego celestial en tu interior, recorriendo todo tu ser. Dios empezó a hacer cambios ahora en mi forma de pensar, en mi forma de ver ahora lo espiritual. Al año de convertido, bajé a las aguas bautismales. El Señor me permitió bautizarme para dar testimonio público de mi fe. Ya había empezado a hacerlo con los cambios, con la forma de vestir, con la forma de hacer las cosas. Incluso el día que tuve que cortarme mi pelo, mi amiga, la que me hacía rayos, me hacía mechas, que me ondulaba, que me enchinaba el pelo, de repente me fui a su estética y le dije: quiero que agarres todo mi pelo, lo hagas así como un gran chongo, una gran coleta, que lo troces y después me acomodes mi pelo de una forma natural, que se vea masculina. Mi amiga me dijo con gran asombro: ¿sabes una cosa, Charlie? A esa iglesia donde estás yendo te están haciendo mucho mal. A esa iglesia en donde tú estás yendo te están haciendo un lavado de cerebro tremendo. Y yo volteé y le dije: ¿sabes qué, amiga? A esa iglesia donde estoy yendo no nada más me lavaron el cerebro,
Me lavaron espíritu, alma y cuerpo, y me la lavaron con la sangre del Cordero que fue derramada en la cruz del Calvario, aleluya. Con esa preciosa sangre que tiene capacidad para perdonar pecados, transformar vidas y darle sentido, aleluya, a ellas. Porque cuando el enemigo quiso torcer mi destino, porque cuando el enemigo quiso privarme de la oportunidad de desarrollarme como el Señor había deseado desde un principio, vino Dios con su palabra, vino el Señor Jesús, y a través de ese sacrificio en la cruz del Calvario me dio salvación, me dio vida eterna, me dio vida nueva, y hoy me ha dado la experiencia y la oportunidad de poder compartir su santo evangelio con otros que también tienen necesidad, aleluya. Porque después de que me bauticé, me empezaron a permitir subir a los púlpitos. Era algo muy tremendo para mí, porque yo necesitaba compartir. Y yo decía, ¿cómo puedo compartir, Señor, ahora tu palabra? Y el Señor me fue indicando cómo. Primero a través de compartir la experiencia que yo había vivido con Él. Y Dios fue abriéndome campo que nunca me imaginé que el Señor iba a hacer de aquel chico, de aquel joven que llegó con ataduras sexuales a la puerta de Gloria a Jesús de un templo, hacer de él un evangelista, hacer de él un ministro de culto, hacer de él, Gloria a Jesús, un predicador. Motivado ahora por mis hermanos en la fe, fui al instituto bíblico. Comencé a estudiar la palabra del Señor, me preparé, gradué y empecé a predicar, empecé a compartir la palabra como evangelista. Hoy, gloria al Señor, podemos servir a Dios a través del área del evangelismo. He trabajado con la juventud y han quedado atrás estas cuestiones tan terribles que el Señor me permitió descubrir que era lo más perverso que el enemigo había puesto en mi ser. Me libró de las ataduras sexuales y me permitió conocer que Él tiene un nuevo destino para mi vida. Ahora entiendo, gloria a Jesús, que el enemigo quería destruirme porque su propósito es matar, robar y destruir. Pero Jesús vino para darme salvación y para darme vida eterna. Bendito el nombre de Jesús. Siempre habría querido que los hombres me aceptaran. Desde siempre había querido que los hombres me aceptaran, me quisieran, me recibieran y que no me rechazaran. Y fue hasta que llegué a la iglesia del Señor Jesucristo cuando estos me empezaron a mostrar afecto verdadero. Cuando llegué a la iglesia del Señor, los primeros en recibirme fueron unos varones. Ellos no me rechazaron, ellos no me señalaron, ellos no me juzgaron, ellos no me criticaron. Cuando yo llegué ahí herido, abatido, sin ganas de vivir, cuando yo llegué a los pies de Jesús, cuando yo entré por la puerta de un templo, fueron precisamente los varones los que se acercaron, me abrazaron, oraron por mí, lloraron por mí, aleluya. Y a través de esa experiencia comencé a ver que otras personas me amaban así como yo era, aleluya. Y que tenían una relación verdadera con el Señor Jesús, que realmente conocían a Dios y que Dios era real, que Dios existía, porque estaba ahora experimentando ese amor. Y entonces me aferré a Jesús como la única esperanza y comprendí que Jesús era digno de amor y que nadie, absolutamente nadie me iba a ordenar cambiar de vida, ni siquiera Él, sino que era el amor perfecto de Dios a través de Jesús, el que había reprendido el temor, el que había reprendido las obras del mal, el que había echado fuera todos esos pensamientos confusos y que ahora me estaba dando dirección y me estaba dando destino. Bendito el nombre del Señor. Comencé a ver que otras personas me amaban, me aceptaban y me aferré al Señor Jesús. Nadie me ordenó cambiar de vida. Yo vi su amor a través de la iglesia. Yo vi su amor a través de los hermanos. Y el Padre que siempre había anhelado tener desde pequeño, lo conocí en el templo, aleluya. El Padre que amoroso, el Padre que quería que me demostrara amor, lo encontré en las puertas de un templo, aleluya.
Me di cuenta que Él era real. Vi su amor y Él se convirtió en ese padre que siempre quise tener. Dios cambió mi vida, aleluya. Dios cambió mi forma de vivir. Y amo al Señor Jesús porque Él me dio lo que nunca antes ningún otro hombre en las relaciones que tuve en el mundo me dio. Amor verdadero, amor genuino, gloria a Jesús. Y lo amo porque Él me amó primero. Lo amo porque no le interesó mi pasado. Comprendí que a Dios no le importaba mi pasado y que Él no lo usaría para determinar mi futuro, sino que Él tenía aún cosas nuevas que yo iba a descubrir. Agradecí cuando el Señor me llamó al ministerio y empecé a recorrer. Hoy, por la gracia del Señor, conozco gran parte de la República Mexicana, de frontera a frontera, de costa a costa. He conocido muchos lugares, templos, iglesias, misiones. Entonces el Señor me ha permitido predicar su palabra, compartir mi vida, compartir mi testimonio. Pero también el Señor me ha permitido ser de grande bendición para otros jóvenes que están en la misma situación. Por su gracia y por su misericordia hemos tratado, hemos ayudado, hemos colaborado para poder ministrar a jóvenes, a hombres, a mujeres que se encuentran en la misma situación, en un mundo de ataduras sexuales, para mostrarles que hay un Jesucristo que es el libertador, bendito el nombre de Jesús, a un Jesucristo que puede darle salvación, vida eterna y una nueva experiencia de vida. Actualmente somos ministros, amén, de culto y trabajamos para la obra del Señor, predicando a donde nos llamen, a donde nos manden llamar. Vamos y compartimos el evangelio, vamos y compartimos la palabra de Dios, compartimos de nuestro testimonio. Y Dios ha sido tan hermoso para conmigo que todas las veces que empezaba a viajar por el país, a los lugares donde tenía que predicar o compartir, me daba cuenta con el paso del tiempo que había ahora algo que empezaba a pesar en mi vida y era la soledad. Y recibí un día una promesa del Señor que Él tendría una ayuda idónea para mí. Un día vino una persona, me ministró y me dijo: hermano, Dios tiene en su mano la que va a ser su esposa y la que van a ser sus hijos. Yo lo creí, hermano. Y hace un año atrás el Señor me permitió, gloria a Jesús, contraer matrimonio con una hermosa mujer, aleluya, que se ha convertido en mi complemento, que se ha convertido en el complemento idóneo para el trabajo en el ministerio. Dios la usa a ella en la alabanza, Dios la usa a ella a través de la música, y pues hemos hecho una muy buena mancuerna, porque ahora los dos caminamos en la fe. Ella canta y yo predico, bendito el nombre del Señor. Y por la gracia del Señor, hermanos, es que estamos trabajando, estamos compartiendo acerca de esta experiencia. Hemos atravesado situaciones difíciles a través de la vida, pero Dios, hermanos, se glorificó y hoy nos permite ser instrumentos para la gloria de su nombre. No somos perfectos, pero también, amén, hay una grande disposición en nuestro corazón por servirle, pero sobre todo una gratitud enorme. Hace unos meses atrás falleció el último de mis compañeros con los que andaba en el mundo. Cuando recibí la noticia, le marqué inmediatamente a mi madre a la ciudad de Tampico. Le marqué por teléfono y le dije: mamá, ya falleció el último de los muchachos con los que yo me juntaba cuando andaba en el mundo. Y me dijo: sí, hijo. Yo empecé a llorar y le dije: mamá, ¿te das cuenta de algo? Soy el único que queda vivo de todos ellos. Soy el único de aquel grupito que se iba de parrandas, que se iba a los antros, que incursionó en el sexo, en las drogas, que desenfrenó su vida de una manera tan terrible que hoy todos están bajo tierra. Y soy el único que ha quedado vivo. Y me dijo: agradécele a Dios que en su infinita misericordia Él te llamó y tú aceptaste el llamado. Pero alabo el nombre del Señor también porque antes de que ellos partieran,
Dios me permitió testificarles, Dios me permitió compartirles, Dios me permitió hablarles, y varios de ellos también aceptaron a Jesús antes de partir de este mundo. A la mayoría de ellos, ¿verdad?, los acabó el VIH. Y hoy alabo a Dios porque digo, Señor, si tú no hubieras llegado a mi vida, quizás hoy yo también estaría 3 metros bajo tierra. Pero hoy me tienes aquí, Señor, con vida, con salud y disfrutando plenamente de una vida que cualquiera quisiera disfrutar y que está al alcance de cualquiera, simplemente aceptando el llamado del Señor Jesús, porque hoy está Él también aquí, dispuesto a recibirnos con los brazos abiertos. Aleluya. He comprendido a través de la vida y la experiencia de cómo Dios nos trajo de las ataduras sexuales, de la homosexualidad, de la prostitución, a su camino, a su santa palabra, a su evangelio, a la vida nueva, aleluya, que Él quería darnos. Pero he comprendido algo, gloria a Jesús. Dios está esperándonos a todos y cada uno de nosotros con los brazos abiertos. Y no importa la situación o el problema por el que estemos atravesando o el estilo de vida que estemos llevando, la salvación está al alcance de cada uno de nosotros si hoy aceptamos su llamado, si hoy escuchamos su voz, si hoy permitimos que el Señor entre en nuestro corazón. Yo quisiera en esta hermosa hora que hiciéramos una oración a través. Yo sé que este mensaje está siendo transmitido a través de las redes sociales. Yo quisiera que a esas personas que nos escuchan a través de las redes sociales, si quisieran experimentar ese cambio, si quisieran aceptar esa salvación, ese regalo de la vida eterna que el Señor tiene para nuestra vida, que hicieran hoy esta oración de fe. Tú que estás ahí escuchándome a través de las redes sociales, a través de la transmisión en vivo, yo te voy a invitar a que cierres tus ojos y que hagas esta oración juntamente conmigo. Dile: Señor Jesús, en esta hora yo te acepto, Señor, como mi Señor, como mi Salvador. Te pido perdón por mis pecados y te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida. Te doy las gracias por este sacrificio en la cruz, que hoy me permite disfrutar no solo de tu perdón, sino también el comienzo de una vida nueva, de un nuevo propósito y de un nuevo estilo de vida, Señor. Gracias por morir en la cruz, por perdonar mis pecados y darme vida eterna y darme una vida nueva. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Si tú has hecho esta oración de fe juntamente conmigo el día de hoy, si la has hecho con fe, creyendo en el Señor, estoy seguro que hay una oportunidad para que tengas también salvación y vida nueva, para que puedas experimentar la gracia, la bondad y la misericordia del Todopoderoso en ti, para que puedas ver que el Señor tiene aún cosas más grandes y maravillosas para ti también en la vida. Yo quisiera en esta hora, con la ayuda del Señor, que nos pongamos de pie, que en esta hora invoquemos el nombre del Señor, que alabemos el nombre del Señor, aleluya. Y si alguno de nosotros en esta hora ha venido con algún problema, con alguna necesidad, vengamos a los pies del Señor, ¿verdad? Oremos. Si tú quieres pasar aquí al altar, te invito, hazlo. Si este testimonio ha sido de edificación a tu vida, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal, donde cada viernes encontrarás un nuevo testimonio impactante del poder de Dios para transformar vidas. Dios te bendiga.